Hermanos y hermanas, a todos y a todas les saludo cariñosamente y con un deseo profundo que el Señor continúe bendiciendo vuestras vidas. Hoy nuestra reflexión, como ya ustedes saben, la tendremos en el Proverbios 22, del versículo 1 al 4. Nuestra atención la fijaremos en el versículo 4, donde dice: el Señor recompensa a los que le temen, con riquezas, honra y vida si son humildes. Es muy probable que al leer este versículo recurra a nuestra mente el pensamiento de que Dios bendice con bendiciones materiales a quienes se comportan humildemente. Bendiciones materiales como son las riquezas, la gloria y larga vida. Siendo esto perfectamente posible, Dios bendice de muchas maneras. Sin embargo, aquí no es la idea ni el mensaje que la Escritura nos quiere transmitir. Este versículo predicado y enseñado por alguien que simpatice con la teología de la prosperidad, ciertamente le dará una interpretación terrenal y carnal, con lo cual inducirá a error a quienes le oigan. Una exégesis de carácter material del versículo nos enseña una humildad artificial, que no se condice con la genuina humildad, la cual es perfeccionada a través de las pruebas que muchas veces Dios permite en la vida de sus hijos. Estas pruebas que Dios permite tienen el propósito de purificar nuestro carácter egoísta y así podamos andar en verdadera santidad y humildad. La humildad que busca la prosperidad material no lleva el sello del espíritu que inspira las Escrituras y por lo tanto camina fuera del código de una adecuada interpretación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que encontramos aquí? Se nos habla de recompensa. Creo necesario aclarar que se trata de recompensa prometida y no recompensa merecida. Es decir, el hombre no posee nada propio. Todo lo que tiene y todo lo que hace es un don de Dios. Así lo consignan las Escrituras, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo que el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, verso 13. Y puesto que Dios es infinitamente y absolutamente autosuficiente, no hay ninguna posibilidad de que Dios llegue a necesitar de parte del hombre bien alguno. Por lo tanto, solo puede ser cuestión de una promesa gratuita, la recompensa prometida. No en justicia o equidad, sino únicamente porque Dios libremente se ha comprometido a hacerlo. Con respecto a la humildad, esta es referida en el contexto espiritual en que toda persona debe reconocer sus pecados, sus limitaciones, sus debilidades y su total dependencia de Dios en arrepentimiento. La humildad también tiene un elemento que es el temor a Dios, lo cual no es entrar en pánico como si Dios fuese un tirano o un ogro que se deleita en castigarnos. Muy por el contrario, la Escritura señala que Dios se deleita en hacer misericordia.
El sentido del temor para un creyente es la amarga sensación que se padece cuando se ofende al Señor por hacer o dejar de hacer algo que a Él no le agrada. Pues bien, nos dice este versículo 4 del proverbio que estamos analizando, que el que es verdaderamente humilde y temeroso de Dios tendrá una recompensa representada aquí en 3 bendiciones concretas, que son netamente espirituales: riqueza, honor y vida. ¿En qué consisten estas bendiciones? En nuestra mente es muy posible pensar que riquezas es la abundancia de bienes materiales. Aquí por lo menos no es esa la idea. La abundancia de la cual se habla es de tipo moral, es decir, abundancia de cualidades espirituales sobresalientes, las cuales deben estar al servicio de los demás y que serán muy estimadas delante de Dios y de las personas. Estas riquezas espirituales que nosotros encontramos a lo largo de la Escritura, como por ejemplo cuando nos habla del fruto del Espíritu y sus características, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre y la templanza. Además, añadiendo lo que el apóstol Pedro menciona en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 5 al 8. Virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal. Si todas estas características forman parte de nosotros, forman parte de nuestro ser y abundan, no os dejarán, dice la Escritura, estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, por revelación divina, escribe a las 7 iglesias del Asia. Y cuando escribe a la iglesia de la Odisea, le escribe un mensaje que probablemente haya sorprendido a sus integrantes, a los componentes de esa iglesia. En Apocalipsis 3:17 dice el escritor bíblico: tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Y añade: pero tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Qué distorsionada tenían los hermanos de la Odisea la visión de una riqueza ante Dios, o dada por Dios. Habían descuidado lo que realmente era ser rico. Y es por eso que Dios, a través de la mano de Juan, les dice: ustedes no saben que son unos pobres desventurados. El apóstol Pablo, escribiéndole al joven Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versos 18 y 19, le dice: mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Otra de las promesas es la honra. Se puede dar el caso que alguno interprete que honra significa tener gloria, enaltecimiento y fama, quizás debido a sus mismas riquezas materiales. Sin embargo, no es así. La honra del humilde es el privilegio de gozar de lo que Dios ha depositado en él para usarlo para la gloria del Señor. Timoteo recibe de parte del apóstol Pablo en su segunda carta una instrucción, el capítulo 2, verso 15,
Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En esto consiste la honra. Finalmente, en esa promesa está la vida. ¿Qué mejor pensar que el Señor nos dará una larga vida para disfrutar de tantas riquezas materiales y de nuestra buena posición? La manifestación de la vida aquí es la fuerza, la vitalidad interna que el Espíritu Santo nos da para obrar y hacer de esta manera la voluntad de Dios. Por medio de estos atributos y cualidades que nos ha delegado y que hacen que nuestra vida tenga glorioso propósito al servicio de Dios. En otro proverbio, en el proverbio 4, 23, en sentido espiritual nos dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Hay que cuidar el corazón, que no se llene de negatividad, de rencores, de odios, de envidias, sino que tenga estas riquezas de las cuales hemos venido hablando. Dice el apóstol Pablo que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. El mismo Señor Jesucristo nos dice que Él nos ha dado vida y vida abundante. Justamente la vida abundante consiste en estas riquezas espirituales transformadoras para nuestra vida. El valor de la vida está en su contenido. Sea corta o larga, esta vida es abundante. Porque podemos solo existir, pero carecer de vida. La vida es un estado de acción, de entrega, de servicio al Señor y por consecuencia a nuestro prójimo. Así que mis queridos hermanos, en esta trilogía de bendiciones, riqueza, honra y vida, Dios nos llama a que entendamos cuáles son estas verdaderas bendiciones espirituales que alcanza el humilde. Que el Señor añada bendición a esta palabra y que Dios le siga bendiciendo. Un fraterno abrazo. Amén.